Entonces hoy día vamos a ver división de trazos, pero más que nada división interna. Vamos a hablar un poquito de la división áurea, pero por encima. Y luego nos vamos a ir a los conceptos principales de semejanza. Entonces, dentro de la división de trazos, la división áurea es como un tema que está así como muy por encima, porque no es algo que vayan a preguntarte propiamente tal. De hecho, no está en el temario, pero es como para tener como la concepción general de esta. Y semejanzas, vamos a ver el tema de los criterios de semejanza de triángulos, obviamente qué es semejanza, cómo podemos trabajarlo con otras figuras y razones de semejanza. Entonces, nosotros cuando trabajamos en conceptos de división interna, lo que vamos a estar trabajando en realidad es la razón que existe entre ellos. Eso es lo importante a la hora de trabajar en proporciones. Entonces, si me dicen que tengo una división que ese punto M divide en una cierta razón el segmento AB, me lo van a dejar como una razón. Entonces me van a decir una proporción. Voy a poder generar una proporción entre las medidas si es que no desconozco una. Por ejemplo, si me dicen que en total todo esto mide 5 centímetros, no, una cosa más grande, pongámosle 12 centímetros. Y me dicen que esto es una proporción 2 es a 3, ¿ya? O sea, yo lo voy a nombrar como 2K y 3K. ¿Para qué? Para pensar que con ese K voy a estar generando un múltiplo que va a ser común entre ambos, de tal forma que voy a obtener ese valor, que es 12 centímetros. Entonces, yo digo, para esta idea, 2K más 3K es igual a 12. Por lo tanto, 5K es igual a 12. Por lo tanto, K es igual a 12 quintos. ¿Ya? Pero ahí tengo el valor de K. Y para cada caso, tendría que este trocito de aquí valdría 24 quintos y este de acá valdría 36 quintos. Si yo sumo esas dos cosas, voy a obtener 60 quintos, que es 12. Entonces, de esa forma nosotros podemos generar proporciones eh, o encontrar los valores. Y eso es lo importante de la división interna, es conocer y tener la forma de conocer estos trazos internos. Y una división interna que es muy específica es la división áurea. ¿Ya? La división áurea en realidad es cuando nosotros hacemos una proporción. Más que una división áurea, es la proporción áurea. ¿Ya? Esta es una división que cumple la idea general, que es lo que está aquí abajito, esta frase entre comillas. El segmento grande es el segmento mediano, o sea, AB es a AP. Este es el segmento mediano. Y eso es igual o como AP, el segmento mediano, es al segmento pequeño que es PB. Eso va a darnos como proporción phi. Phi es el número de oro que se le dice el número áureo y es aproximadamente raíz de 5 más 1 dividido en 2, que es aproximadamente 1.618034 y sigue porque es un decimal infinito. ¿Ya? Entonces, la división áurea en realidad es una proporción que nosotros podemos generar entre el total, un trozo pequeño, como ese, o sea, el total como el trozo mediano con el pequeño. Esa es como la idea. Como te digo, este es como un caso particular, no es como un asterisco. Más que un concepto así como a revisar, que sí o sí tengo que verlo para entender la materia de proporciones y cosas así. No, es solamente para tener una particularidad y tampoco te van a preguntar así propiamente tal del tema. Nuevamente no sé dónde dejé ese guante, aquí estás. Ya. ¿Se entendió más o menos si la proporción áurea? Más que nada por encima. Sí, sí se entendió. Entonces, un ejemplo, para este caso, podríamos, o sea, para división interna más que nada, tenemos que el trazo AB de la figura adjunta, AB es a CD como 6 es a 1. Entonces me dice
todo esto mide 6K y CD, este trocito mide 1K. ¿Ya? Y luego me dice que AC mide 3, o sea, AC es a DB como 3 es a 2. O sea, este trocito de aquí mide 3K y este trocito mide 2K. Ahora, ojo, podríamos decir que estos trocitos de aquí tendrían otra letra, pero si tú te das cuenta, si sumas 3, 1 y 2, te suman 6. Entonces, en cierta forma, te están diciendo que podemos trabajarlo en genérico. Entonces, podríamos trabajarlo todo en la misma proporción. ¿Ya? Eh, Ahora, no siempre ocurre esto. Eso es importante también saberlo. ¿Ya? Es como que sí nos puede ayudar, pero también como que nos puede jugar en contra. Pero para este ejercicio nos da la posibilidad de hacer esta idea. Entonces ahora nos empezamos a revisar pregunta por pregunta. O sea, alternativa por alternativa. Nos dice AB es a DB. AB vale 6. DB, de D a B, mide 2K. Entonces, 6 es a 2. Si lo reducimos, eso me quedaría 3 es a 1. No 3 es a 2. La siguiente. Vamos a tratar de hacerle un pequeño zoom para que sea un poquito más grande la opción. De A a D. De A a D tenemos 3K más 1K serían 4. Esa AC, que es 3. Esa estaría bien. Esa vendría siendo la alternativa correcta. Pero veamos las otras para corroborar. De CD es 1. AD es 4, no 3. Luego, CB, o sea, todo ese trozo es 3. Es AAC, que también mide 3, o sea, esto sería una razón 1 es a 1. Tampoco, es falso. Y la última, desde AB, o sea, todo el trozo, 6, es a DB, y DB es 2. Entonces también es falso. Entonces, ahí nosotros vamos trabajando las proporciones en estos casos para cada una. Ya, aquí lo que, claro, está el caso de podríamos poner números puntuales que cumplieran esas razones y esas proporciones de tal forma que nos ayudara a deducir esto. O dejarlo más genérico. Ya, aquí nos dice, ¿con cuál de las siguientes condiciones el trazo AB de la figura no es dividido interiormente por el punto P en razón 2 es a 3? Con AP menor que PB. Entonces nos está preguntando de qué forma yo puedo comprobar que esos trocitos están de esa forma. O sea, de A a P es 2K y de P a B son 3K. Entonces, ¿en qué caso no me deja decir que sí se está dividiendo esa proporción? ¿Ya? Entonces, la primera, si AP mide 12 y PB mide 18, ¿ya? 12 y 18, fíjate que 12 es lo mismo que escribir 2 por 6 y 18 es 3 por 6. Entonces, en este caso, sí se está diciendo que están en razón 12 a 3. La que sigue, desde P a B vale 3 y de A a B, o sea, todo este segmento es a 5. Y si nosotros sumamos, efectivamente 5K. Así que también es verdadera. La C nos dice que PB es igual a 1.5 AB, perdón, AP. Ahora veamos este caso. Lo que nos está diciendo el ejercicio es que AP es a PB como, como 2 es a 3, ¿cierto? Entonces, si nosotros pasamos multiplicando por 3, dividiendo por 2 y multiplicando por AB, nos quedaría así. AP por 3 medios es igual a PB. Y si nosotros escribimos de otra forma ese 3 medios es lo mismo que escribir 1.5 y como está multiplicado por AP, también se cumple. Ya. La D.
dice que AP es igual a 6, perdón, a 4B y PB es igual a 6B. Si te das cuenta, en esa nos está diciendo que, bueno, igual no estaría pensando, no estaría anunciando un poquito lo mismo que la primera, que 12-18 se cumplía. Si nosotros planteamos aquí, en vez de esos números, planteamos el 4B y el 6B, si yo lo separo, esto sería 2 por 2B. Y este aquí lo separo y sería lo mismo que escribir 3 por 2B. Entonces, ese valor vendría siendo mi K. Y también se cumpliría. El tema es que la última, si tú te das cuenta, haciéndole como una cajita aquí, es 10, es a 15. Pero ese 15 no es el trocito de aquí solamente. Voy a borrar esto de aquí, ya que me ocupa mucho tiempo. Si te das cuenta, me está diciendo que este trocito de aquí a aquí mide 10, pero todo esto mide 15. Y si nosotros seguimos la lógica que vimos en la alternativa B, en la alternativa B nos decía que 3 es a 5. En este caso tendría proporción 3 es a, o sea, 2 es a 3. Entonces en esta última no se cumple la idea de que el punto P divide en razón 2 es a 3. Entonces la alternativa correcta en este caso es la alternativa E. ¿Se entendió más o menos la idea aquí de este ejercicio, no? Sí, sí lo entendí. Ya. Me trata de hacer este tú. La D. Ya. La D me dijiste, ¿cierto? Sí. Y aquí dice que la figura adjunta AC mide 24 centímetros y AC es a AD como 2 es a 3. La medida del segmento CD es igual a. Entonces nos está diciendo que este trocito de aquí mide 24, y que esto está en razón 2K es a 3K. Entonces aquí obviamente podemos hacer una proporción donde nosotros queremos buscar la medida de CD. Entonces si nos quedaría CD es igual a 3 por 24 dividido en 2. Y eso, si simplificamos, nos quedarían 36. Muy bien. Acá, también trata de hacerlo tú. En la figura adjunta, el punto B es tal que la división del trazo AD, de manera que DA es a DB como 7 es a 3. ¿Cuál es la medida del segmento DB?
En la C. Ya, revisemos. Nos dice que todo este segmento está en razón 7 y este de aquí en 3. Y nos está preguntando por el segmento de DAB. Si todo es 7K y ese trocito es 3K, eso nos haría que esto de aquí mida 4K. Entonces tenemos 3 es a 4 como dB es a 36. Entonces dB es igual a 3 por 36 dividido en 4. Simplificamos y nos daría 27, que es la alternativa C. Ya, ya eso es de división interna. Es solamente más que nada, o sea, más que división interna es trabajar con proporciones, a trabajar las razones, entender los conceptos de razones en figuras de divisiones de trazo. Más que eso no es. Ya, ya. Seguimos entonces con semejanzas, principalmente semejanzas para que entendamos el concepto a grosso modo. Semejanzas es comparar dos figuras que no necesariamente van a tener igual medida de los lados, pero sí van a tener sus ángulos de igual medida, o sea, van a ser congruentes los ángulos. Y sus lados homólogos, o sea, los lados que van a ser similares entre sí, van a ser proporcionales en sí, ¿ya? Entonces, el símbolo de semejanza es como esa colita de chacho, lo que está arriba de la ñ, ¿ya? Entonces, yo para decir que cuando me dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, lo que me está diciendo automáticamente es que de DAB, perdón, DAE tiene que tener proporción con AB. Y si tú te das cuenta en la figura, DE mide C por K y AB mide C. Entonces, en cierta forma, hay una razón ahí que está dándonos que hablar. La siguiente, si nos vamos con BC, tiene que tener relación con EF. EF mide A por K y BC mide A. Y si te das cuenta, cada vez que estamos generando estas divisiones, estas proporciones, nos está generando un valor de K. Ese K va ahí. ¿Ya? Ignoremos que hay un K ahí y pongámoslo aquí. Me le corrió. No me di cuenta. Y la última es la más grande, que es de A a C y de D a F, que nos dice lo mismo. De D a F es B por K y de A a C es B. Y además, esta misma información nos está diciendo que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en D. Fíjate que en ambos casos mide alfa. El ángulo en B es igual al ángulo en E. En ambos casos mide beta. Y el ángulo C y F mide en gamma. Entonces, nosotros cuando trabajamos de esta forma tenemos muy clara la información en general de lo que está diciendo en la semejanza. O sea, nos está entregando todo en ese enunciado. Cuando dicen que el triángulo y triángulo son semejantes, nos entregan toda esta idea de que tienen igual medida, que son proporcionales estos lados, las medidas de los ángulos son iguales aquí, ¿ya? Ahora, algunas veces podemos decir que uno es más grande que el otro dependiendo de la proporción, ¿ya? La razón de semejanza. Observaciones. Cuando yo digo que una figura es congruente, estoy diciendo que son semejantes con constante o razón de semejanza igual a 1, ¿ya? Todos los triángulos, rectángulos y isósceles son semejantes entre sí. Ahí yo no lo pongo en duda. Si decimos que todo que tenga un triángulo rectángulo y son isósceles estos dos triángulos rectángulos, yo digo automáticamente que son semejantes. Ahí nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante por qué. Tercera observación, todas las circunferencias son semejantes entre sí. No hay circunferencia que no sea semejante con otra. Y la última, todos los polígonos regulares de igual cantidad de lados son semejantes entre sí. Entonces tengo un triángulo equilátero con un equilátero, son semejantes. Un cuadrado con un cuadrado son iguales. Un pentágono regular con un pentágono regular son semejantes. Cualquiera. Independiente de la medida de sus lados. Todos van a ser proporcionales. O sea, semejantes. Y aquí llegamos a los criterios de semejanza de los triángulos. ¿Ya? Y aquí es importante que son criterios de semejanza para los triángulos. ¿Ya? Los criterios de semejanza nos indican la información mínima necesaria para afirmar que dos triángulos son semejantes. Eso es lo que me entrega los criterios de semejanza. Entonces, cuando yo
quiera calcular o ver que dos triángulos son semejantes, tengo que ver cuál de estos 4 criterios, que en realidad son 3, así son más precisos, me ayuda a buscar y validar que mis triángulos son semejantes. Entonces, primer criterio, tengo el criterio lado, lado, lado. Este criterio me dice que tengo que tener la proporción de los 3 lados iguales, o sea, tienen que tener igual razón de medida entre sus lados homólogos. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, tendría que desde DE a AB va a tener la misma razón de semejanza que desde E a F como de B a C, y la última, DF, va a tener igual proporción, la misma razón de semejanza que desde A a C. Y si te das cuenta, en todos los casos es K. C por K dividido en C es K. A por C, perdón, A por K dividido por A es K. B por K dividido en B es K. Entonces, tenemos en cierta forma que los 3 lados homólogos tienen igual constante de semejanza. La razón que existe entre los lados homólogos, hay razón de semejanza y son proporcionales. Entonces, si cumplo eso, por el criterio lado, 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 los triángulos son semejantes. Segundo criterio, basta que con 2 ángulos conocidos sean iguales y con eso yo tengo que mis triángulos son semejantes. ¿Por qué necesito solamente 2? Porque el último lo deduzco por la suma de ángulo interno. ¿Ya? Entonces, ahí viene el chiste. Este ángulo va a ser lo mismo que 180 menos la suma de ambos ángulos. Y si esos dos ángulos también miden lo mismo, este de aquí también va a ser 180 menos la suma de ambos ángulos. Entonces ahí tendría los 3 ángulos iguales. Por lo mismo, basta que conozca 2 y que esos 2 sean de igual medida. Ahí yo de repente tengo que hacer el juego, porque quizás que me entreguen uno de igual medida y el otro distinto, y me presenten 2 ángulos distintos. Pero quizás que si yo hago esta relación y calculo este tercer ángulo, puede que sea igual al otro. Ahí vamos a ver un ejemplo donde se ve eso. El otro criterio es el lado, ángulo, lado. En este criterio, tengo que tener 2 lados que tengan igual proporción y el ángulo que está formado justo al medio de ellos sea igual. O sea, los lados que están ahí presentes tienen que ser proporcionales y el ángulo que se forma al medio tiene que ser de igual medida. Y el último, que es muy parecido al anterior, pero con la diferencia, pequeña diferencia, que el ángulo que tenemos que tener en cuenta tiene que ser el ángulo mayor y uno de los lados que está presente tiene que ser el lado de mayor envergadura. ¿Ya? Que necesariamente va a ser lo opuesto a dicho ángulo. ¿Ya? Si se cumple eso, estamos trabajando con el criterio lado, lado, ángulo. De hecho, en algunas partes lo denotan como LLA y un signo mayor. Ya es como las formas que lo denotan. Entonces ahora apliquemos toda esta información aquí que tenemos. A ver, déjame ver, porque aquí creo que había un ejercicio. No, vamos con este. Yo voy a hacer este, después el siguiente lo haces tú, el siguiente también, y el subsiguiente, el 4, lo hago yo. Dice, los triángulos ABC y el DEF son semejantes. AB mide 6 centímetros, BC mide 12 centímetros, DE mide 10 centímetros y DF mide 7.5 centímetros. Determina la medida de AC más EF. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el vacío de información. Nos dice que de A a B mide 6 centímetros, de B a C mide 12, de DE mide 10, de DAF mide 7.5. Lo escribí adentro para que se note que es de cero. Entonces nos preguntan por AC y EF. Ya, pero lo primero que me mencionan es que ambos triángulos son semejantes. Entonces, cuando me dicen eso de que ambos triángulos son semejantes, yo puedo asumir información. Como estas son las dos primeras letras que están apareciendo, me están diciendo que esos tienen proporcionalidad. Y si nosotros nos damos cuenta, tenemos que AB es a DE. Entonces, la razón de semejanza, la constante, tiene que ser la misma. Entonces, DE es a AB, y eso tendríamos que 10 es a 4 o 5 es a 3.
Esa es nuestra constante. Entonces, con esa constante tengo que trabajar. Entonces, vamos por cada una. Tenemos, como conozco la medida del lado mayor, que es EF en el triángulo más grande, y en el más chico es BC, eso es importante también. Si te das cuenta, la constante yo la saqué con el triángulo más grande arriba, en el numerador, y el denominador, el triángulo más chico. Entonces tengo que seguir ese mismo orden. Entonces, conozco la medida de BC, que es 12, y a nosotros lo hacemos con proporción 5:3. Entonces, EF va a ser igual a 12 por 5 dividido en 3. Por lo tanto, EF va a ser igual, simplificamos, y eso me daría 20. O sea, este segmento de aquí mide 20. Ya, tenemos esa medida. Me falta la última. ¿Cuánto mide AC? Que eso lo vamos a hacer aquí. El segmento del triángulo grande es DF, que mide 7.5, y el segmento que no conozco del pequeño es AC. Y eso tiene que ser en proporción 5:3. Entonces, AC va a ser igual a 7.5 por 3 dividido por 5. Entonces, AC va a ser igual. AC va a ser igual. 7.5, ya aquí nosotros podemos jugar un poquito de las matemáticas y apoyarnos. Pues 7.5 es lo mismo que escribir 75 dividido en 10. O si lo simplificamos por 5, me quedarían 15 dividido en 2. ¿Cierto? Y eso por 5 dividido en 3. Entonces ahí podemos simplificar más. 5, 1, 5 por 5 son 25, dividido en 2. Entonces eso me darían, si tenemos 25 dividido en 2, sería 1, 4.5. Entonces, el ejercicio me pregunta cuánto es AC más EF. Y ahí tendríamos, AC mide 20 más EF que mide 14.5. Y eso me daría 34.5. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Dónde me equivoqué? ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Si se supone que ABC es más chico que el triángulo FD, ¿cómo va a ser Eso el voy. lado de CA más grande que el de FD? Exacto, porque ahí me equivoqué. 7.5. 7.5 serían 75 décimos. ¿Cierto? 75 dividido en 5 es igual a 15. Ahí está, pues había hecho al revés la proporción. Pues. Ahí sí. Simplificamos, me quería. Ahí me quedarían 3. Entonces sería 9 medios. Y eso es 4.5. Ahí sí. Entonces 20 más 4.5. Y eso me daría 24.5. Ahí sí. O sea, hay que terminar en punto 5, pero no me equivoqué en la proporción, si te diste cuenta. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Muy bien lo que te fijaste igual, ¿eh? Que si la figura más grande te da 7.5, entonces la más chica tendría que darte un valor más pequeño. Entonces, es efectivo eso. Ya. Veamos. Di cuál es la falsa. Todos los triángulos equiláteros son semejantes, todos los cuadrados son semejantes, todos los triángulos rectángulos isósceles son semejantes, todos los círculos son semejantes, todos los triángulos isósceles son semejantes. ¿Cuál es la alternativa incorrecta ahí? ¿Cuál es la falsa? ¿Estás muteado por si acaso? Sí sé, pero no sé cuál responder. Ya, dijimos que todos los polígonos regulares son semejantes. Entonces, los cuadrados y los triángulos equiláteros son verdaderos. ¿Ya? Ujú.
Dijimos después que todas las circunferencias y círculos son semejantes, entonces la D también es verdadera. Ahora, estamos entre la C y la E. Fíjate, si yo tengo un triángulo aquí y aquí que sean isósceles. Por ejemplo, este tiene ángulos de apertura y de 30 y 30, y este de 20 y 20. Ambos son isósceles, pero tienen distintas medidas angulares, entonces no son todos semejantes. No obstante, si yo tengo triángulos rectángulos que son isósceles, este ángulo mide 90, eso hace que los otros ángulos tengan que ser isósceles. O sea, tengan igual medida, o sea, tengan 45 y 45, 45 y 45. Entonces, esos sí son semejantes. Entonces, ¿todos los triángulos isósceles son semejantes? No. ¿Los isósceles rectángulos? Sí. O sea, ahí hay que tener ojo y con la separación como de caracterizar cuál es cuál. ¿Ya? Y ojo que esto fue una pregunta que apareció en un modelo. Ya, aquí. ¿Cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí? Ahí viene lo importante, que son semejantes entre sí. Tú di, ahí tú analiza y dime, ¿cuáles son semejantes entre ellos? Uno y tres. Ya, veamos. Si completamos para saber cuáles son las tres medidas angulares para complementar aquí, esto mide 110, 25, nos darían 135 si lo sumamos. Entonces, esto tendría que medir obligatoriamente 45 grados. Esas son las medidas que tengo que manejar, ¿verdad? No tomé en Ahora, cuenta el 45. ¿Mm? No tomé en cuenta el 45. Es que por eso es importante, eso es lo que te decía el criterio ángulo-ángulo. De repente te sirve conocer las tres medidas angulares, porque pueden estar en distinto orden, pero eso no deja que sean triángulos que no son semejantes. No, es que con el 45 sería 1 y 2. 1 y 2. Ya. Sí. Por eso, fíjate, si hacemos complementación de ángulo aquí, o sea, por el suplemento, si nosotros sumamos, esto sería 45. Este de aquí me iría 110. Yo tengo dos ángulos iguales, entonces este con este son semejantes. Y este último, opuestos por el vértice, ese mide 25 y el otro 70. Entonces este se aparta. Y efectivamente vendría siendo 1 y 2. No había forma que saliera el 3 en todo caso. Entonces ahí para que tengas No sé. cuidado, de repente sirve ver ese ángulo que no está. Sí, por eso me faltó. Y ahora este me tocaba a mí. Dice, el cuadrado ABC de la figura adjunta T, M, L y P son puntos medios de los lados respectivos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Aquí yo voy rayando, borrando, ¿eh? Así que voy a tomarle una captura pantalla y lo voy a mover a la otra pizarra para tener más espacio para hacer todo eso y así voy a tener cuadrados infinitos. Y vamos a tomar una captura de pantalla también al cuadradito solo. Déjame ponerle un fondito porque si no me escribo para todos lados. Ya. Entonces, vamos con la primera pregunta o sea, primero la pregunta. Ya. En la pregunta nos está diciendo, ¿cierto? Que tenemos que probar las afirmaciones y que estos son puntos medios. El P, L, M y T son puntos medios. Eso es importante saberlo y manejarlo. Entonces, vamos con la primera.
dice que el triángulo TLP, o sea, este triángulo, pensando que obviamente está súper recta las líneas. Súper. A ver, tratemos de que salgan rectas, a ver si es que me lo toma. Ya, sí. Va. Ya, sí, igual quedó más piola. Entonces, ese triángulo es semejante con el TMB. TMB. Con ese triángulo ahí. Eso es lo que me está pidiendo comprobar. La semejanza entre esos dos triángulos. Ya, dame un segundito. Ya, entonces, a lo que llamo. El ejercicio nos pregunta comprobar todas las afirmaciones. Entonces, para eso, vamos a probar una por una y vamos a ir haciendo las pruebas con algunas piedras que vamos a ir sacando. Entonces, en primer lugar, recordemos que esto es un... a ver cómo podemos decirlo. Esto de aquí es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, como nos decía que cada punto, el P, T, M, L, son puntos medios, tenemos que todos estos miden lo mismo, ¿verdad? Y como es cuadrado, esto de ahí mide 90, esto de ahí mide 90, esto de ahí mide 90, esto mide 90. ¿Ya? Ahora, como esto de aquí mide 90 y es un triángulo isósceles, hace que esto mide 45, 45. ¿Ya? Esto de aquí mide 45. Esto en total mide 90. Entonces, este trocito de aquí también mide 45. Lo mismo pasa por este otro lado, también medía 45 por las mismas razones. Y además, si te das cuenta, cada diagonal azul desde P a L y de P a T son hipotenusas de los respectivos triángulos rectángulos que se van formando. Entonces, esto me diría lo mismo que eso. Entonces aquí también tengo 90 grados. Y ya tengo lados que son proporcionales, porque van a tener una cierta proporción entre ellos. Y aparte, fíjate, son dos triángulos isósceles rectángulos. Entonces, de por sí, son semejantes. ¿Se entendió más o menos la idea de cómo llegamos a la semejanza de esos dos, cierto? Sí, sí. Ya, bacán. Vámonos, voy a poner otro triángulo, otro cuadradito para no como sobrerayar todos y para que tengáis como todos los cuadraditos por separado. Para después cuando estudies por separado. Ya. La segunda me dice que el triángulo PML, vamos a hacerlo morado, PML, de aquí, aquí, aquí y aquí. Esperamos que me lo dibuje bien. Muy bien. Y el otro lo vamos a hacer, joder, no. El LTM. Ya. Me está diciendo que esos dos triángulos tienen que ser congruentes. ¿Ya? Aquí cuando nos dicen que son congruentes, si te das cuenta nos pide que sean congruentes, en realidad lo que nos va a estar preguntando es que si son semejantes, pero con constante de medida de lado 1. ¿Ya? Con lo que habíamos visto anteriormente, si te das cuenta, este ángulo de aquí, ¿ya? Este ángulo y este ángulo, con ese ángulo y ese ángulo, tienen que medir 45 grados. ¿Por qué? Nuevamente, como este lado y este lado son iguales, y esto mide 90, hace que es un triángulo rectángulo,
que mide 45 y 45 esos ángulos. Como esto es una recta entre puntos medios, son perpendiculares, o sea, son de 90 grados en el cuadrado propiamente tal. Las medianas en cuadrados son, son perpendiculares al lado, solamente ahí. Y entonces eso hace que esos ángulos midan 45 grados igual en todas las medidas. Por lo tanto, ese ángulo en grande mide 90, esto mide 45, y en grande esto mide 90 y esto mide 45. O sea, ya tengo que son en sí triángulos semejantes. Pero ¿cómo yo puedo afirmar que son congruentes? Tengo varias formas. Uno es que la medida que existe aquí, ya, esa va a ser lo mismo que mide esto, lo mismo que mide eso. Además tenemos que LM es lado común. Entonces, al ser lado común, hacen que esos dos lados tengan exactamente la misma medida y por lo tanto son de constante 1. Entonces, ¿son congruentes? Sí, son congruentes. ¿Se entendió? ¿O hay algo que no entendiste en esa explicación? ¿Sí lo entendí? Vale. Ya, y vámonos con el último. Vamos a poner de nuevo otro cuadradito. Y aquí nos está preguntando por el ángulo de TA. ¿Ya? Nos está preguntando por ese ángulo. Y al otro lado nos está preguntando por el CBL. Ups. Ah, me carga cuando. CBL. Ya, acordémonos que cuando nos preguntan por un ángulo, nos está preguntando por la letra del medio. O sea, este ángulo me está preguntando si son iguales. Ya, hasta el momento, lo que tengo sabido, primero, solamente información que sé. Como es un cuadrado de la figura en general, eso mide 90 grados. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, si te das cuenta, tenemos que, por ejemplo, si esto mide X, todo eso mediría 2X. ¿Ya? Y lo mismo acá, como es un cuadrado, esto mide 2X y esto de aquí mediría X. Por lo tanto, no estamos trabajando con un triángulo que es isósceles. ¿Ya? Igual lo podríamos hacer por descarte, diciendo que es la alternativa de ella y que las primeras dos son verdaderas. Pero para tenerlo más a ciencia cierta, como podemos observar, tenemos estas dos medidas que son distintas, que no son iguales dado que tenemos distinta medida. Y si nos damos cuenta, este lado es paralelo con este, ¿ya? Por ser un cuadrado. Y lo mismo pasa con las otras dos líneas del cuadrado que también harían que son paralelas. Entonces, por identidad de paralelas, yo también pudiera juntar estos cuadrados. Harían que estas medidas, como están justo con el punto medio, también son paralelas y con ello, este ángulo que le voy a decir alfa, también está aquí midiendo alfa y este ángulo que mide beta también estaría aquí. Entonces, ¿tengo que la suma de alfa y beta me tienen que sumar 90 grados? Sí, eso está bien, pero no son iguales. No van a ser iguales porque para ser iguales tendrían que ser en un triángulo isósceles. Y aquí no es un triángulo isósceles, por lo tanto, no se cumple que son iguales. Y por lo tanto, solamente nos quedamos con la alternativa de 1 y 2. ¿Bien o no? ¿Todo claro? Sí, se me quedó claro. Bacán. Ya. Ahora,
tenemos estos dos casos particulares, donde sí o sí nosotros vamos a decir que son triángulos isósceles, o sea, triángulos semejantes entre sí, ¿ya? Siempre que nosotros tracemos una recta, ¿ya? Que sea paralela a alguno de los lados del triángulo, cualquiera sea los lados, pero sean paralelas, o sea, en este caso, la recta DE, esta recta, ¿cierto? Con este lado, son paralelos. Lo que va a formar es que el triángulo chiquitito que está arriba va a ser paralelo, o sea, va a ser semejante al triángulo en grande. ¿Por qué? Porque como estas dos rectas son paralelas, este ángulo de aquí va a ser el mismo de ahí, y este ángulo que esté formado aquí va a ser el mismo de ahí, por correspondencia de ángulos. Y además tienen un ángulo que es común. Entonces, si tenemos un ángulo que es común, basta que con uno de los otros sea iguales para que se cumpla que esta relación de medida. ¿Ya? Entonces, da igual. Y la otra que tenemos como regla general, cuando yo tengo un triángulo rectángulo y yo formo un lado perpendicular, una recta interna perpendicular a uno de sus lados, ya siempre vamos a generar que los triángulos van a ser semejantes los triángulos que se forman adentro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tengo un ángulo en común. Tengo este que mide 90 y el ángulo en grande también mide 90. Para completar esta medida, como tengo 90 y beta en ambos casos, estos ángulos tienen que ser necesariamente iguales para que de cierta forma sumen 180 grados. Ahora, por ejemplo, si yo trazara aquí una altura, ¿ya? Pensando que aquí tenemos 90 grados, este triángulo que formé, este ángulo va a medir beta, por la misma explicación en la anterior, para completarse la suma de los ángulos anteriores que tienen que ser de 180 grados. Por lo tanto, también serían semejantes. Entonces, no importa desde la perspectiva que los tenga, siempre voy a tener esa misma idea. Por ejemplo, si la trazo aquí y aquí tengo 90 grados, este ángulo necesariamente va a tener que medir alfa para completarse esta idea. ¿Ya? Siempre y cuando que cumplan esta condición. Nada más. Tiene que ser una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo rectángulo. Y eso pasa obviamente en un triángulo rectángulo que podemos hacer esta complacencia. Perpendiculares en un triángulo rectángulo. Paralelos a un lado, cualquier triángulo. ¿Ya? Ahí no importa. Cualquier triángulo. Ya, esta pregunta la voy a buscar, la vamos a ver en la guía porque aquí sale cortada, si te das cuenta, no la pude configurar para que me quedara bien bonita y que se viera. Así que vamos a tener que buscar la guía. Classroom. No es que no me hubiese visto anoche tratando de encuadrarla para que se viera bien. Porque lo último que hago es como configurar bien la presentación. Y no lo logré. Ya. Vamos a copiarlo, vamos a tirar la pizarra para que podamos hacer los rayados generales. Pero esto, aparte de lo interesante de esta pregunta, es que es del modelo de este año. Sí, Esto eso no estaba lo puedo. viendo. Ajá. Eso estaba viendo que decía 2021. Sí, es del modelo de este año. Entonces, esa es la primera gracia que tiene. Y lo segundo es que no es que sea compleja, difícil e imposible de sacar, pero hay que analizarla muy bien para obtener la respuesta. ¿Ya? Porque ninguna pregunta es imposible. Pero que nos puede costar, nos puede costar. ¿Ya? La pregunta dice, ¿en cuáles de los siguientes casos se verifica siempre la semejanza planteada? Entonces tenemos que ver si es que estos triángulos son semejantes en base a la información que nos entrega en cada caso. ¿Ya? Yo voy a partir haciendo el análisis del primero. Si logras hacer la idea del segundo o el tercero, bacán, pero igual yo lo voy a hacer contigo porque es un ejercicio que hay que hacer un análisis más o menos interesante. Ya, lo primero que yo hice para hacer esta pregunta es que lo primero es que los tres no son semejantes, porque si te das cuenta, nos está diciendo que tenemos o solamente uno de los tres o
hay un par de triángulos que se cumple la afirmación de que son semejantes por esos criterios. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que yo observé al realizar esta pregunta, después de haberla cabeceado un poquito. ¿Ya? Entonces, vámonos a cada caso. El primer caso dice, si AC mide 6 centímetros, ¿ya? AC, todo esto, mide 6 centímetros. Vamos a escribirlo solo 6. Vamos a entender que son centímetros todo. De D a C, este trocito mide 5. De B a C, todo esto, mide 10 centímetros. Y de E a C mide 3. Entonces, el triángulo ABC es semejante al EDC. Ya. ¿Cómo podemos comprobar esto? Fíjate que tenemos un ángulo que es común entre ellos. Vamos a llamarlo, no, como está en la C, vamos a decirle que es gamma. Entonces tengo que ver si es que estos lados tienen una proporción en común. ¿Ya? Y fíjate que si hay una proporción en común, porque vamos a ocupar el criterio lado, ángulo, lado. ¿Pero de qué forma? Si tú te das cuenta, tengo 3 es a 6 y 5 es a 10, y eso me da en razón, me daría que la razón de esto es un medio. ¿Te diste cuenta de esa idea, cierto? Estoy diciendo que este segmento es a este en grande. Y viceversa, 5 es al otro en grande. No estoy diciendo que el trocito chiquitito que se ve es al grande que está automáticamente al lado. ¿Ya? Entonces, lo que me estaría diciendo aquí es que si AB, o sea, el lado que no tiene medida, tiene que ser al ED, que es el lado que no tiene medida, al otro lado. Así que esa primera fase está bien. La segunda, BC. BC mide 10. ¿Ya? Y DC mide 5. Estaremos bien porque estaríamos cumpliendo la relación de medida que tenemos, que es 5 es a 10 o 10 es a 5. Y la última, de AC, AC mide 6, y en el otro caso tenemos S que mide 3. 3 es a 6 o 6 es a 3 y se cumpliría. Entonces la primera afirmación, esta sí es verdadera, por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Ese es el análisis que ir haciendo en cada afirmación. Y ver si es que la información obviamente que nos entrega nos ayuda para eso. ¿Ya? Vamos con la segunda. Dice, los rayos AD y BD son bisectrices del triángulo ABC. Entonces, el triángulo ADC es semejante con el BDC. Ya. Cuando me dice que son bisectrices, los rayos AD, o sea, este divide a este ángulo en dos, o sea, esto mide alfa y esto mide alfa, y el DB, o sea, esto mide beta y esto mide beta, ya tenemos esa información. Yo podría asumir, ya que este es un punto de intersección, de que este ángulo también se divide por la mitad, porque al intersectarse esa recta en ese mismo punto, podríamos pensar que ese punto D es el incentro y por lo tanto el rayo CD tendría que ser una bisectriz. Pero ahí estoy asumiendo información, ya no es algo 100% comprobado. Pero aún así, tengo solamente un lado que es común, ya, que es el CD, pero no tengo que estas dos medidas sean necesariamente iguales. Ups, creo que lo pasamos ahora. No tengo que esas medidas son, el ángulo alfa y el ángulo beta son necesariamente iguales. No tengo esa relación, ¿ya? Porque tendría ángulo, ángulo. Tengo un lado común que tienen igual medida. Me falta información. No puedo generar un criterio de tal forma que lo pueda asumir como verídico. Entonces me falta información. Vamos con el tercer caso. Aquí le vamos a poner falta info. Ya, vamos con este último. Nos dice que
AB es igual a 21, BC mide 15, BD mide 7 y BE mide 5. Entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo DBE. Ya. AB mide 21, BC mide 15, BD mide 7 y BE mide 5. Entonces el triángulo ABC es semejante con el DBE. Ya. A lo único que voy a agregar de información aquí es que como tengo aquí un ángulo opuesto por el vértice, esos tienen que ser iguales. O sea, si este mide beta, este también mide beta. Es lo único que puedo agregar de información extra. ¿Ya? Pero nuevamente, vamos a tener el criterio lado, ángulo, lado. ¿En qué sentido? Fíjate, AB mide 21. DB mide 7. BC mide 15. BE mide 5. Como esos son los únicos dos lados que conozco, tendría una constante que es igual a 3s/1. Tengo un lado, un ángulo que es común, que es igual por opuestos por el vértice, por lo tanto, estas sí son verdaderas. O sea, nos quedamos con la alternativa E. 1 y 3 son semejantes. ¿Viste que hay que hacer un análisis más o menos profundo en este caso? Sí. O sea, por ejemplo, la segunda, antes de que lo hiciera, yo ya lo había hecho, por así decirlo. Sí, En el no, sí, sentido de que, la segunda es como la que más rápido se descarta. sí. Pero la primera y la segunda hay que como jugar un poquito con esto, los ángulos que están ahí comunes, los puestos por el vértice. De hecho, la primera vez que lo hice me costó como hacer análisis rápido. Pero una vez que lo logré, me gustó, estuvo entretenido el ejercicio. De hecho, es como, por lo menos, no sé, quizás que sea ya de profe, que de repente aplaudo así como un ejercicio bien hecho, como que me dan gusto. Es como la parte rara de la profesión. Ya, sigamos. Esta es una pregunta del 2017 y también es un poquito engorrosa, pero por lo mismo, la idea es que tú puedas pensarla un poquito, o sea, no pensarla un poquito, pensarla harta, hay que analizarla. Dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes conjuntos de condiciones por separado permiten determinar que el triángulo PQR es semejante con otro triángulo TUV? ¿Ya? Aquí nosotros nos entregan como la información y nosotros tenemos que concluir si es que de estos dos triángulos van a ser semejantes por esta información que me entrega. ¿Ya? Por eso también es interesante y entretenida. Primero, me dice el triángulo, o sea, los ángulos. ¿Ya? Vamos a dibujar un triángulo PRQ. Solamente, ahora hagámoslo en la otra pizarra también para tener todo como el espacio del mundo. Es que antes no me gustaba esa aplicación de notitas y ahora como que la actualizaron y está mucho mejor. No sé si te das cuenta, yo subí la pizarra de la clase pasada para que estuviera ahí en el Classroom. Así. Es Ya. que estaba haciendo el primero de los tres. Ya. El, Ya el dice, primero sí me dio. la primera Sí, sí me dio. te dio. Ujú. ¿Ya? Comprobamos entonces la información. A ver, aprovechamos que esta cuestión me dibuja bonito los triángulos. Ya, tenemos el triángulo PQR, que es semejante con el TUV. Ya, entonces tenemos el ángulo
RPQ, este mide 80, el QRP, o sea, este mide 60, tenemos el VT, o sea, este que mide 60, y el ángulo exterior del TV, o sea, este de aquí, mediría 140. O sea, esto mediría 40. 40, eso haría que este mediría 80 y efectivamente sí se cumpliría. Ya. O sea, con la primera afirmación, claro, podríamos decir que estos dos triángulos son semejantes. Vamos con la segunda. Esto es como obviando la información anterior. ¿Eh? Es como uno, caso por caso. Ya. Vamos a dibujar dos triángulos, pero en este caso más chiquititos. Ya tenemos el PQR, el TUV. Entonces tenemos que el PR mide 8, el BT mide 12, el RQ mide 10 y el BU mide 15. Ya, para ocupar el criterio lado, 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 necesitamos conocer las medidas de los tres lados para ver si es que existe una proporción. En este caso, el enunciado no nos dice que sean triángulos rectángulos, así como para jugar con Pitágoras, que podría ser una opción, ¿ya? Pero no me lo manifiestan en el enunciado que sean triángulos rectángulos, y como no puedo juntarla con la afirmación anterior, tampoco podría ocuparlo. Entonces, para la segunda afirmación, nos falta información. Ya. En el tercer caso, me dice que el lado PQ es paralelo al TU, el RP es paralelo al BT y el RQ es paralelo al BU. ¿Ya? Y yo la primera vez que como que estuve trabajando este ejercicio, yo decía, ¿en qué condiciones pasa que los tres lados sean paralelos entre sí? Y de repente me puse a pensar, ¿qué pasa si tengo un triángulo grande y dentro de ese triángulo grande tengo el otro, chiquitito adentro? Así como generando como una especie de escuadra. Y dentro de esa escuadra tendría las medidas, por ejemplo, PQ, el chiquitito, y TU, el grande. Fíjate que esos dos lados tendrían que ser paralelos, y se cumple. PQR, y este vendría siendo B. V es paralelo a RQ. RQ es paralelo a V. Y como son paralelas todas las medidas, yo puedo generar proyecciones de lado. Y este ángulo si mide alfa, este ángulo mide alfa. Si este ángulo mide beta, entonces este ángulo mide beta. Si este ángulo mide gamma, entonces este ángulo de aquí también mide gamma. Entonces, como tengo paralelas adentro de todo, y acordémonos que si yo trazaba una paralela se generaba un triángulo pequeño. Pero aquí tengo todos los lados que son paralelos entre sí. Entonces las proyecciones todas se cumplen. Entonces, en cierta forma, tengo todos los ángulos de igual medida. Por lo tanto, en este caso también se cumple. Así nos quedamos con la 1 y la 3. Esa última afirmación es la complicada dentro de las tres. Y por lo menos a mí me costó cómo llegar a esa conclusión de que un triángulo estaba dentro del otro. Porque por lo menos no se me ocurría. ¿Puedo ver el segundo ejercicio? Es que me queda una duda. Que, a ver, es que me confundí y no sé si está bien o que falta o que aún así no influye en nada, pero en el primer triángulo pusiste que PQ es 10 y RQ es 10. No sé si afecta en algo. O sea, que puedo generar la proporción de dos lados. Pero más que eso, nada.
Ya. Tampoco me sirve como para generar información. Espérame que vamos a hacer una cosa. Aprovechando que estaba revisando, me di cuenta que estaba como muy junto. No te podía confundir después. Entonces ahí están todos los casos por separado, para que estuviera como más, un poquito más ordenado. ¿Ya? Entonces, claro, ahí nos faltaría como para el último, para el segundo nos faltaría por lo menos conocer la proporción de dos lados. Para de esa forma, a este, la única forma de probarlo sería con el lado, 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 pero eso me obliga a tener las tres medidas de los lados, las tres proporciones que existen. Entonces, por eso, solamente puedo marcar la alternativa D. Ya, ya va quedando lo último de la clase, que son las razones de semejanza. Esto es muy importante porque se aplica después para algunos conceptos de área y perímetro en figura homotética, que es lo que vamos a ver, creo que en la próxima clase vemos homotesa, si no me equivoco. Ya, pero lo que nos dice las razones de semejanza es que las razones de semejanza, esta proporción que existe entre las medidas de los lados, ya, se va a mantener en relación a los perímetros. O sea, si yo quiero hacer la razón de los perímetros, la razón que existe entre la medida de los lados va a ser la misma. O sea, la razón de semejanza de la medida de los lados, la constante de proporcionalidad entre los lados, va a ser la misma en el perímetro. Eso nos ayuda mucho a la hora de hacer estos cálculos y esta como forma de pensar. En cambio, cuando yo lo hago pensando en el área de estas figuras, en el área vamos a estar pensando por la constante al cuadrado. O sea, si yo tengo que la constante de la medida de los lados es k, entonces la del área va a ser k al cuadrado. O sea, la constante al cuadrado. Veámoslo en algunos ejercicios. Este de nuevo de este año. Dice, en la figura adjunta, los triángulos ABC y GFE son semejantes entre sí. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que el lado AB tiene que tener estricta relación con el GB. Entonces, AB con el GF, AB mide 5 y el GF mide 25. O sea, la razón es 1 es a 5. Esa es mi constante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes desigualdades es o son verdaderas? Entonces, la primera me dice que el perímetro del triángulo ABC, o sea, este triángulo, es al segundo triángulo en 1 es a 5. Si te das cuenta, la constante es 1 es a 5 y estamos trabajando con la medida de este triángulo y luego la de esta, así que la del perímetro se mantiene, así que es verdadera. La segunda nos habla de las áreas. El área del triángulo ABC, el primero, y el área del segundo triángulo es de 1 partido 25. Si yo calculo k cuadrados, eso sería 1 por 1, 1, dividido en 5 por 5, 25. Entonces, también está bien. La última es falsa. Y ese es un error que cometen muchos estudiantes. Porque si nosotros trabajamos con triángulos que son semejantes, automáticamente nosotros tenemos que pensar que todas las medidas de sus ángulos son iguales. O sea, las medidas de los ángulos homólogos. O sea, si me está preguntando por el BAC, o sea, este ángulo, con el FGE, o sea, este ángulo, tienen igual medida, no una medida proporcional, es idéntica a la medida. Entonces, por eso nos quedamos con la alternativa C, 1 y 2, donde nos estamos guiando con la idea de razón de semejanza. ¿Se puede comprobar? Sí, por supuesto que se puede comprobar cada una, pero por temas de tiempo se aprovecha uno de la propiedad, para no estar haciendo los cálculos que de repente nos podemos demorar. Y especialmente en este caso, que tendríamos que ocupar para el área la fórmula de Herón, que es un poquito más larga. ¿Te das cuenta? Ya, trata de tú ver de nuevo cuál en este caso es la alternativa correcta. Dice la primera. Yo te voy a leer toda la alternativa y luego tú decís la A, la B, la C, la D, la L. Ya. Si dos polígonos son semejantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La razón entre sus áreas es igual a la razón entre la medida de sus lados homólogos. B. La razón entre la medida de sus ángulos es igual a la razón de las medidas de sus lados homólogos.
C, los polígonos son congruentes. D, los polígonos son semejantes. E, la razón entre sus perímetros es igual que la razón entre la medida de sus lados homólogos. Pregunta del año 2017. ¿Cuál es la afirmación correcta? La D. ¿Cuál? Yo digo que la D. Digo La D. la E. La La E. E. Digo Ya. que la E. Sí. Como son semejantes, entonces sus perímetros van a ser semejantes según la razón de sus lados homólogos. Verdadera. Ahora, ¿esta por qué no es? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un rectángulo, que esto mide 5, esto mide 3, y puedo tener otro rectángulo donde esto mide 9 y esto mide 15. ¿Son semejantes? Sí, porque tienen proporción igual de sus lados y sus ángulos internos son todos iguales, entonces son semejantes. Y son rectángulos, no son polígonos regulares. ¿Te fijas? La C son congruentes, no necesariamente, porque para ser congruentes tendrían que tener constante de proporcionalidad igual a 1, pero que sean semejantes no nos dice que sí o sí son. Ahora, cuando me dicen que dos figuras son congruentes, asumo también que son semejantes. Dijimos que en la B, lo expliqué recién, los ángulos homólogos son iguales, no son en razón, y la alternativa A, las áreas son en razón al cuadrado de los lados homólogos. ¿Ya? Aquí, la 3. ¿Qué significa que dos triángulos sean semejantes? Que tienen igual área, que tienen igual perímetro, que sus lados son proporcionales, que sus tres lados respectivos coinciden, que sus ángulos son proporcionales en razón distinta de uno. ¿Cuál vendría siendo la correcta ahí? La C. La C, muy bien, que sus lados son proporcionales. Porque el perímetro y área no son iguales necesariamente. Que sus tres lados son, respectivamente coinciden, no necesariamente, y que sus ángulos son proporcionales, dijimos que no son proporcionales, sino que son iguales. Y aquí, esta es ya un problema de aplicación de esto, de la semejanza. Dice que la sombra de un edificio es de 50 metros y a la misma hora la sombra de una casa de 5 metros de altura es de 10 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Aquí lo que tenemos que pensar, obviamente solamente para que tengamos la idea. Tenemos un edificio, ¿cierto? Que proyecta una sombra y tenemos una casa que proyecta una cierta sombra. Como es una casa y un edificio con su sombra, tenemos un triángulo que es rectángulo y como en cierta forma tienen la misma hora, la inclinación del sol es la misma. Entonces, por eso son semejantes. ¿Ya? Hago esta explicación siempre por el hecho de que muchos estudiantes no entienden por qué son semejantes y podemos hacer esta idea. Porque este ángulo proyecta la irradiación del sol hacia la sombra, y lo mismo pasaría aquí, pues, tendrían igual inclinación. Entonces ese ángulo serían iguales y aparte la relación con la sombra y el objeto es de 90 grados, pues son perpendiculares siempre. A menos que nos dijeran que están en un terreno inclinado y esas condiciones, cosa que no va a pasar. Se asume que estamos justo en forma perpendicular. Entonces nos están preguntando por la altura del edificio versus la sombra que es de 50 y la de la casa que es de 5 metros y tiene una sombra de 10. Entonces ahí decimos h es a 50 como 5 es a 10. Entonces h es a 50 por 5 dividido en 10. Simplificamos los ceros y me queda que el edificio es de 25 metros. Y así llegamos. Esto de aquí también se trabaja mucho con tales, que es lo que vemos en la próxima clase. ¿Ya? Pero es nada más y nada menos que eso. ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Ahora que nombraste a Tales, ¿por qué Tales y semejanza no es lo mismo? Al final. Es que Tales hizo una aplicación de la semejanza. Entonces, Tales es un teorema que aplica la semejanza para probar algunas cosas. Ah, De hecho, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pues ahí vamos a hablar de lleno de Tales. ¿Ya? Pero yep. eso sería todo.
¿Ya?